El primer tema de fluidez del Evangelio, ¿cuál fue, Charlie? Ay, no me acuerdo. El primer tema de fluidez es el que vimos en las 2 sesiones pasadas. Bueno, estábamos hablando acerca del shalom, ¿no? Estábamos hablando acerca de la madurez. Ajá. Estamos hablando de cuando se rompió. La vandalización del shalom. Exactamente. ¿Qué más veíamos? La rebelión. La rebelión. Malas noticias, ¿no? Ajá. Cómo se rompió nuestra relación con Dios, con otros, con el mundo. Todo lo que era bueno se rompió, ¿verdad? Así es. Exacto. Y ahí Carlita en el pintarrón tiene en la esquina superior derecha, dice Dios, creación, nosotros y otros. Eso es lo que Dios creó y dijo que era bueno. ¿Se acuerdan? Pero a través del pecado y sus estragos, nuestra relación con Dios, con otros y con la creación misma se rompió, ¿no? Por eso hoy nosotros administramos mal a la creación, ¿no? Por eso hoy, no sé, pongamos ejemplos, ¿no? Cazamos ballenas. Hasta venden, trafican con los huevos de tortuga. Por eso hoy tenemos listas de animales en peligro de extinción. Pero también por eso escuchamos en las noticias robos, asaltos, homicidios, secuestros, violaciones, etcétera, ¿no? Pero también vemos personas que dicen, vemos en las noticias cosas como se suicidó tal persona, ¿no? Se suicidó, se ahorcó, se envenenó, tuvo una sobredosis. Podemos ver poco a poco cómo lo que Dios creó y dijo que era bueno se distorsionó, se rompió. Esas son malas noticias y lo vimos en las 2 sesiones pasadas. Pero también el punto 4 de ese temario, vimos que Jesús es buenas noticias para nuestra forma de vivir. Préstame tantito el de Charlie. Vimos que en Jesús Dios se está reconciliando con su creación. Dios se está reconciliando con nosotros, contigo, Esther, contigo, Charlie, contigo, Mireya, contigo y tus hijas. Pero también esto nos permite estar bien con otros. Y no es por nuestra doctrina, no es por nuestras creencias, no es por nuestro pastor, es por Jesucristo, exacto. ¿Se acuerdan que leímos Colosenses 1? ¿Y qué decía Colosenses 1? Creo que era 19, 20, algo así. ¿Qué decía? Que Jesucristo estaba, ¿qué? Reconciliando todas las cosas, y cuando hablamos de todas, es todas por medio de Él. ¿Saben? Entonces reflexionamos en la importancia de la persona de Jesucristo. Jesucristo era, es y siempre será el plan de Dios para todo lo que Él creó. ¿Por qué? Porque por medio de Él todas las cosas serán restauradas. Es ahí donde luego escuchamos a Atanasio decir: lo que hoy es, no será, sino que volverá a ser como fue diseñado. Hoy vivimos lo que no tendría que ser, el vandalismo del shalom, de la armonía que Dios creó, ¿no? Esto nos permite decir algo más. En Jesús, Dios nos está restaurando. ¿Ya puedo borrar? Sí, ya lo puedes borrar, Carlita, gracias. Dios nos está restaurando. Y le place utilizar terapias, mire, como las que tú estás tomando. ¿Sabes? Dios nos está restaurando a través de múltiples herramientas. Dios nos está restaurando a través de personas como Carla, que tienen una profesión de ser escritora y que a través de lo que Dios le revela, a través de la integridad que también le permite vivir a Carlita, es de bendición para otras personas. Y estás, a través de lo que Dios está haciendo en ti, restaurando a otras personas, ¿no? Pero también lo podemos ver en el ejemplo de Charlie, siendo una lámpara que alumbra en medio de su trabajo. Dios está restaurando las cosas y le plació utilizar, como dice Atanasio, varas chuecas para hacer caminos rectos. Porque si fuera por nosotros, de verdad, Dios nos usaría.
No. No, claramente no. Pero Dios dice, de lo vil y lo menospreciado, de lo podrido, he formado mi reino. ¡Wow! ¡Qué nivel!, ¿no? Sí, sí. En Jesús Dios nos ha llevado de muerte a vida. En Jesús Dios nos ha llevado de oscuridad a la luz, como dice Primera de Pedro. Romanos dice que en Jesús Dios nos ha pasado de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. ¿Qué significa ser amigos de Dios? ¿Te imaginas? Esa palabra está llena de teología. Sí y solo sí a través de Jesús. ¿Saben? Esto nos deja ver, muchachos, y podemos como resumir, concluir, que Cristo es sumamente importante. Cristo es necesario y fundamental para nuestra madurez. ¿Qué es lo que nosotros definimos la sesión pasada hace 15 días por madurez? A lo que llegamos a concluir. ¿Qué era la madurez? Carácter de Cristo visible en las personas. Ok. Reflejar a Cristo a través a través de su carácter en nosotros. ¿Qué más? ¿Qué concluimos que era madurez? Parecernos más a Cristo. Parecernos más a Cristo, andar como Cristo anduvo. Un escritor metodista dice que es adquirir la mente y la actitud de Cristo. ¿Qué significa adquirir la mente de Cristo? Unos pequeños flashazos. Ver a las personas como Cristo las ve. No como superiores como en la escalera. Es como Dios nos ve a través de Cristo. La actitud de Cristo. ¿Qué es la actitud de Cristo? Andar como Él anduvo. Tener piedad por los que Él tuvo piedad, nosotros incluidos. Madurez es traer a Jesús a nuestras vidas. Así de simple, ¿no? ¿Cuesta? Cuesta bastante. Yo creo que nos va a llevar toda una vida hasta que Jesús vuelva. Hasta que lo perfecto sea revelado y esté de vuelta con nosotros. Hasta ese día nuestro cuerpo dejará de sufrir los estragos del vandalismo del Shalom. ¿Se acuerdan? Ya no sonarán los celulares. No es broma, ¿eh? Cristo es sumamente importante. Es la razón del por qué estamos aquí. Es la razón del por qué tú y yo somos hermanos, mire. Del por qué Sofi, Karen, Matías y Santiago son importantes. Porque Cristo les dio importancia. No por nada el Nuevo Testamento dice de los tales. Es el reino de los cielos, exacto, ¿no? ¿Se acuerdan que leímos también Efesios 4, 11 al 16, ¿no? Y permítanme leérselos rápidamente. Nuevamente. Si alguien lo tiene y me gana, no me enojo. Efesios 4, del 11 al 16 y el 21 también. Ya les gané. Ah, no es cierto. ¿Efesios qué? 4 del 11 al 16 y luego el 21. Es el 23. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí viene la razón del por qué lo hizo. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, para construir el templo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Cristo es la estatura. Él es el marco de referencia cuando hablamos de madurez. Versículo 14. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá, como lo que tú decías. Hoy ya no voy a caer hasta fácilmente, porque Cristo tiene posesión de mí. Le pertenezco.
Dice, ya no seremos llevados de aquí por allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. ¿Te fijas? Más bien, dice el autor, al vivir la verdad, ¿quién es la verdad? Jesús. Él se identificó como la verdad, el camino, la vida. Más bien, al vivir la verdad, o sea, al vivir a Jesús con amor, Jesús es amor, ¿no? Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, por la acción de Cristo, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, se edifica en Él, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Versículo 21. Si de veras se les habló y se enseñó de Jesús, según la verdad que está en Él. Él es la verdad. En Él andamos, en Él nos movemos, por Él existimos. Entonces, ¿por qué les comento esto? Necesitamos hablarnos las verdades que hay en Cristo en amor para poder madurar en todos los aspectos. Lamentablemente a veces pensamos madurez en Cristo como cuánto ofrendo, cuánto asisto a los eventos, si voy a la reunión de oración, si voy a la reunión de estudio bíblico. ¿Qué tanto conozco? La madurez en Cristo Jesús va más allá de eso. ¿Sabes? Va más allá cuando tu temple se ve, ¿cómo diríamos? Se ve confrontado. Cuando le quieres mentar la madre a alguien y dices, ¡puf! Mejor no. Te tragas el sentimiento al ver tu hijo herido y dices, tradicionalmente, ¿qué haría Jesús? ¿Qué se esperaría de mí diciendo que Jesús es mi Rey y mi Señor? Creo que Jesús dice que pongas la mejilla, el cachete, y si es necesario que pongas la otra. ¡Ja! ¿Quién está dispuesto a poner la mejilla y aún más la otra? Nadie. Porque nuestra cultura es, me la haces, me la pagas. Y porque el que ríe al último, ríe mejor. En el reino de los cielos, Jesús dice, pongo una y es más, pongo la otra. Y si no te basta, di mi vida por esto. ¡Wow! Eso es traer a Jesús en todos los aspectos. A mí en lo personal, la manera de confesión me cuesta cuando de manejar se trata. A mí en lo personal me cuesta trabajo cuando la gente luego es como tardada en reaccionar. Es como, muévete papá, mira, ya nos dio el alto porque no te mueves, métete, le estás pidiendo permiso. O cuando alguien se da una vuelta y parece que trae tráiler y el carrito es un huevito. Digo, ¡ay Señor, por favor, olvidaba que este señor trae tráiler! Me cuesta. Y Esther es testigo, no me va a dejar mentir. Y a veces me tengo que tragar lo que yo siento porque Cristo crezca en mí, ¿no? Pero tradicionalmente no pensamos que Cristo va a crecer ahí. La cocina, la escuela, con la pareja, etcétera, hasta con los hijos, ¿no? Entonces, podemos concluir que necesitamos hablar estas verdades en todos los aspectos de nuestra vida. Saquemos a Jesús de los edificios. Ya no digo de los templos porque Atanasio se enoja, porque predicó primera de Pedro 2 y dice que Jesús está construyendo un templo en nosotros, ¿no? Saquemos a Jesús de los edificios. Jesús es más que eso. Dice un salmista guatemalteco a modo de broma, Jesús es verbo, no sustantivo. Salmista. El salmista Arjona. El profeta. Jesús es verbo, no sustantivo, es verdad. Sí. Jesús es más de lo que creemos que conocemos de Él, más de nuestras doctrinas. Jesús es amor y se ve expresado en todos. ¿Quieres saber cuán maduro estás? Pregúntate cuánto estás amando a las personas. ¿Y cómo conocerán si no hay nadie que les predique? Pues sí, pero es que tú solo quieres dar bibliazos por todo el mundo. Y es que quieres dar solo folletos, pero poco quieres amar a las personas. ¿Y qué si viene un gay a nuestras congregaciones, a nuestras filas? ¿Y qué si viene un tatuado, un rastudo, perdón la expresión? ¿Y qué si viene un adúltero?
¿Qué haría Jesús? ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Lo recibió. El evangelio con la prostituta, ¿qué hizo el evangelio? ¿Qué hizo Jesús mismo? Le dio dignidad y le dijo, oye, ¿y dónde estaban los que te querían apedrear? Se han ido, Señor. No los veo, pues ni yo los veo. Vete, ¿y qué? Y no peques más. El evangelio te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Pero sabes, sí importa cómo vives, no peques más. ¿Quieres saber cuán maduro estás en Cristo Jesús? Un indicativo. Ve cuánto estás amando. Ve cuánto estás hablando de Jesús. No con bibliazos, no con... es que a lo mejor estás pecando, a lo mejor tienes un pecado, por eso tu niño creció así. O por eso no te va bien en las finanzas. Eso no es evangelio, eso siguen siendo malas noticias, ¿no? Hay una respuesta para traer a Jesús a todo esto. Acuérdense de la materia. ¿Qué es? La fluidez del evangelio. Nos permite, imagínate, traer conocimiento a lo que nosotros creemos que no existe. Alguien lo tituló fluidez del evangelio. No es la única manera, no es la forma más bíblica, no es la forma más doctrinal, no es la forma de Soma, la mejor, la infalible, la más perfecta. Es una herramienta que alguien desarrolló en lo que Dios le ha permitido conocer de Él para traer conocimiento a nuestras vidas. Pregunta, aquí me voy a saltar, es como otro subtítulo. Algo no desconectado, pero sí diferente. ¿Cuántos de aquí hablan otro idioma? A ver. Guachilango. Hablamos chilango, ¿no? Spanglish, como el Atanasio. Barrio. Hablamos barrio, hablamos chilango. Yo pensé que ya estufas morongas o algo. Caray, no, necesitamos traducción, ¿eh? Esther yo sé que habla inglés. Es bilingüe. Y hasta está certificada. ¿Saben? Por el TOEFL. ¿Sí es TOEFL el que tienes? O bueno, TOEFL. El Cambridge. Perdón, no es Cambridge, es Cambridge. Esther está certificada, ¿no? Pero sabemos que Atanasio también es bilingüe, que Mario es bilingüe, que tal vez Jimena también, que Marce y Wigo también, y podemos empezar a decir, ¿no? Pero también hay otros idiomas después del inglés. Está el francés, está el italiano. Muchos dicen que el japonés, como Katsumi, bien hecho, Matías. Sí, Katsumi. Muchos dicen que el francés es la lengua del amor. Y no por los besitos de lengua que se dan, sino porque es algo así como muy, muy tierno. Muchos hablan del italiano también, que es la lengua del amor. ¿Cómo sabemos que alguien habla otro idioma? Cuando lo escuchamos. Porque lo escuchas y no lo entiendes. Claro. ¿Por qué sabemos que otra persona habla otro idioma? Dices, oye, pues están hablando y no les entiendes. Y no les entiendes. Cuando yo estuve en Guatemala es un país rico cuando hablamos de términos étnicos. Hay muchas lenguas, como aquí en México. México tiene más lenguas, ¿no? Lenguas indígenas. Tú ibas en el transporte público, en el Transmetro, como se le llama, y podías ver personas con un traje típico, hablando otro idioma, el cachiquel, el mam y demás, ¿no? Y tú decías, no manches, ¿qué estarán hablando? Escuchas algo diferente que no puedes entender. ¿Por qué otras cosas, por qué otros términos nosotros sabemos que alguien habla otro idioma? Porque estás en su país. Tal vez porque estás en su país, como los que han viajado, no sé, no vayamos tan lejos, a Yucatán, y hablan otro idioma, ¿no? Otra lengua. Entre los que vivimos aquí no nos entendemos. Si ni el español a veces hablamos bien, ¿no? Lo deformamos. Por eso decimos, hola, ¿qué hace? Simón. Simona la cacariza, ¿no? Si ya te las abritas, ¿para qué, Barcel? ¿Han intentado ustedes aprender otro idioma? Sí. ¿Qué has intentado aprender, mire? Yo inglés. Inglés. Estudié mucho, pero no sé hablarlo. Ok. Porque no lo practiqué. Ok. Entonces, se necesita de la práctica para también desarrollar el Fluidez. Exacto, allí la va. fluidez. Gracias, Esther. Para ser fluido en algo requiere práctica. Por eso empecé esta reunión
trayéndole lo de las evidencias de gracia. Y les dije, se requiere práctica, entrenamiento. Michael Phelps, uno de los mejores nadadores de la historia de los Estados Unidos, no empezó siendo el mejor cuando nació. Tuvo que practicar. Él la tomó de profesión, la natación. El tritón estadounidense le decían, ¿no? A Michael Jordan no lo aceptaron en el grupo de básquet de su instituto. Mira, No lo aceptaron. lo rechazaron. Bueno, estuvo a punto de dejarlo. Imagínate. Y ahora es A mí el básquet sí me gusta, es el mejor. Imagínense, es uno de los mejores de la historia de la NBA, Michael Jordan. Y dice Esther que lo rechazaron. Necesito práctica. Hugo Sánchez, De fútbol, ¿no? Messi tenía un problema de crecimiento. Él tenía una deficiencia, por eso le dicen la pulga, exacto. Se lo llevaron a España para que el Barcelona lo fichó, pero sí era bueno, pero tenía esos problemas de crecimiento y dijeron, yo te los pago en España, en Barcelona, pero ficha conmigo. Messi hoy es catalogado como uno de los mejores de la historia del fútbol, ¿no? Para ser fluido en algo se requiere práctica. Para ser fluido en el inglés, tienes que practicar. Esther me lo dice. Cuando hablo con Lori, practico mi inglés. Cuando hablo con alguien más, practico y practico y practico. No eres el mejor, en el caso de Michael Jordan, si no practicas. Vamos. Centrémonos en los idiomas. Al inicio, ¿qué es lo que solemos hacer? ¿Qué es lo que suele hacer nuestra mente cuando estamos tratando de aprender inglés? Tratar de traducir todo. ¡Exacto! Gracias, Charlie. Intentas de traducir literalmente, palabra por palabra. A veces Esther me llama la atención, por no decir que me regaña, que me pega, que me golpea. Ah, ¿no es cierto? Porque me dice, es que lo que dices, sí, literalmente tiene sentido, pero no tiene sentido cuando hablas. Porque yo antes veía películas en español. Sí, eran en inglés, las veía en español. Pero con Esther he estado aprendiendo a agarrarle gustillo a ver una película en inglés con subtítulos en español. Y hay veces que hasta le paro a la serie o la película y digo, oye Esther, ¿qué es lo que dijo? Esto. Oye, pero literalmente no me hace sentido. Es que no es literalmente. Tienes que pensarlo como es. Y yo, oh, claro. Exacto. Inicialmente, como dijo Charlie, intentamos traducir literalmente palabra por palabra. Después, con el tiempo y con la práctica, como dices tú, mire, no solo traduces y hablas, sino que ¿qué? ¿Empiezas a qué? Pensar así. ¿A qué, Karen? Entender. Exacto, a pensar y entender en ese idioma. Sin tener que traducir. Exacto, sin tener que traducir. ¿Qué? Fluye. Empiezas a adquirir el idioma poco a poquito. Entonces cuando ya te preguntan, how are you? Ya no piensas, ¿cómo estoy? Fine. ¿Sabes? Very good. It's fine. Cosas así, empiezas a adquirirlo, a pensarlo. Estás adquiriendo fluidez en el idioma inglés. Y eso con el francés, con el alemán, con el italiano, con el portugués. Y podemos seguir, ¿no? Les di ejemplos de lo que significa fluidez. ¿Qué creen entonces, con estos ejemplos, de qué creen que es de lo que estamos hablando cuando decimos fluidez del evangelio? Es cuando estás viviendo o se está demostrando lo que estás estudiando, lo que estás viendo. Estás practicando. Que es natural en ti. Algo que es natural. Ok. No lo fuerzas. Les voy a poner otro ejemplo. Un poco de amor. Todos aquí hemos tenido alguna pareja en nuestras vidas, ¿no? Espero que tú no, Karen. No, ya no. No, qué bueno, ¿eh? Y si lo tuvieses, vamos a tener una plática. De hermano mayor a hermana menor. Por eso Dios no me dio hermanos ni hermanas, porque si no hubiese sido... No, cierto, es broma. Todos hemos tenido una pareja en nuestras vidas. Nos hemos enamorado tal vez en nuestras vidas, ¿no? Hemos hablado cosas buenas de estas personas. Sus cualidades. Yo por eso empecé diciendo, Esther es buena repostera, Esther esto, y se me llena la boca diciendo cosas buenas de ella. No se hable su mamá. Si alguien ama en esta tierra a Esther después del Señor,
Es su Qué madre. belleza. Yo creo que si pones un termómetro a Manoli, el mercurio se sale del termómetro, ¿no? Manoli siempre va, ay, qué guapa. Ay, mi hija. Ay, esto. Ya, Manoli, que me la desgastas. ¿Sabes? Yo me imagino que Carla, cuando conoció a Charlie y Carla hablaban cosas buenas. No digas que no. Sí. Algo tuviste que enamorarte de él. Algo no, o sea, ¿Qué cosas no? ¿No? no O sea, las veía. exacto. Charlie hasta la fecha dice, es que yo te amo por esto. No me importa, te amo por esto. Habla cosas buenas de ti. Y en algún momento Mireya también, cuando te enamoraste de la persona que haya sido, hablaste cosas buenas de él. Y hablaron cosas buenas de ti. Eso es la fluidez. Pasémoslo al Evangelio. Es hablar a Cristo en lo cotidiano. La mente, la actitud, andar como Él anduvo. Por eso solemos decir, ¿o no, Esther? Que hablamos de lo que amamos. Si amamos a Dios, vamos a hablar de Dios y no nos vamos a necesitar un tratado, un folleto, ni un... Nada malo, Nada malo. Pero solo estoy haciendo que reflexionemos. No vamos a necesitar una campaña evangelística de 5,000 personas para hablar de lo que amamos. ¿Lo vamos a hablar en dónde, Charlie? En lo cotidiano, en todo lugar. ¿Dónde lo todo el hablabas? tiempo. Lo hablabas en tu chamba. En el trabajo. A tal grado que decían, no quiero que te vayas. Eres un buen trabajador. Por eso Pablo les decía a los trabajadores, trabaja bien, sé honesto, sé respetable, obedece a tu amo. En esa dinámica esclavo, amo, que ahora no la tenemos trabajador, patrón, trabajador, jefe. Sé digno del evangelio al mostrar a Cristo en eso. Por tanto, no trances. Aunque digan que si no tranzas no avanzas. No robes. Al contrario, hazle rendir el dinero a tu jefe. Porque darás testimonio de Cristo. Hablamos de lo que amamos. Yo siempre hablo de fútbol porque me gusta el fútbol. Pregunta, ¿cómo estaríamos hablando de Dios en lo cotidiano? Si decimos que hablamos de lo que amamos, ¿cómo estaríamos hablando de Dios? Viviendo, ¿Cómo? Baja más ese balón. mostrando el evangelio, o sea, ¿Cómo? lo que hemos creído, justo lo que decías. Ser ¿no? amable con esto. Si la Biblia te dice que no robes, no robes. Si la Biblia te dice que seas amable, sé amable. O sea, es Dios el que está diciendo, sé como yo. Ok. Como en la palabra. Y vemos de inicio a fin cómo es que Dios manda que vivamos. Y de esa forma mostramos con lo que hemos creído. No vamos a vivir algo que no creemos, algo que no amamos, algo que no conocemos. Claro. No lo vamos a vivir. Eso sería hipocresía, ¿no? Mireya dijo un ejemplo práctico, siendo amable. ¡Uf! Este mundo, bueno, vayamos no tan general porque sería una exageración. Esta ciudad lo que necesita a gritos es de personas amables. Personas que cedan el paso. Que no se estacionen en lugares para discapacitados y personas embarazadas. ¿Cómo cuesta, no? A veces uno ve el centro comercial o hasta la plaza donde compras las tortillas o donde sea, lleno el estacionamiento y dices, ¿y si me estaciono? Hoy le dije a Esther, a manera de confesión, estaba tentado a estacionarme atrás de esa camioneta porque hay sombrita. Pero si te fijas, ahí no es un lugar de estacionamiento. En mi carne, en mi lado caído, le dije a Esther, ¿qué hago? Perdonen la expresión, ¿una chilangada? ¿O me estaciono donde debe ser y aunque me dé el sol? Y Esther me dijo, haz lo que se tenga que hacer. No, haz lo que tienes que hacer. Y me estacioné donde me tenía que estacionar. ¿Sabes? En cosas prácticas, ser amables. Vas al súper y la gente no es amable. Y más, yo lo reconozco, soy queretano y los queretanos no somos amables. Es más, es como que si es un esfuerzo, como si le estuvieras regalando las cosas. Es como que, ni quiere trabajar. No cedemos el paso, etc. Es traer a Jesús en eso. Siendo amables. Tal vez hasta dando los buenos días, dando un abrazo, una cara alegre. Hasta en eso Jesús brilla. Tú dirías, ay, Esaú, ya párale, lo estás sobreespiritualizando. No, de verdad que no. Muchas personas hoy te han de buscar porque encuentran un oído. No encuentran una receta. Haz esto. No, es que a lo mejor estás aguardando algún pecado. Solo porque sabes escuchar. Jesús está ahí. Uno de mis teólogos favoritos, un alemán, dice,
Hoy las personas no buscan a los cristianos para desahogarse. ¿Por qué? Porque estos solo lo único que saben hacer es hablar. En vez de escuchar, hablan. Y el problema es que cuanto más hablas, más dejas de escuchar a Dios. ¡Boom! No te pases. Tan cierto. Escuchar es amar también, ¿no? Volvamos. Interesarse Échale, por los Esther. demás. Ok, ¿cómo sería interesarnos por los demás? Siento que hoy en día es muy fácil centrarse en la vida de uno mismo, en Ujú. lo que tienes que hacer, en el trabajo que tienes que hacer, porque ahora mi tarea es esta, te centras en todo eso y como que a veces te olvidas de los demás. ¿Cómo sería olvidarnos de los demás en esta comunidad? ¿En esta? Ujú, Precisamente. en esta, precisamente en esta. ¿Olvidarse o no olvidarse? Olvidarse. No pensar en tus Ajá, preocupaciones. Ok. Pues solo vernos los domingos y ya. No estar al pendiente de las demás personas. Sé pues que tuviste tus evaluaciones, ¿no? ¿Cómo te fue? ¿Las pudiste terminar a tiempo? Interesarse, pero pues genuinamente. Ok. Por lo que está pasando cada uno, ¿no? En el trabajo, oye, ¿cómo estás? ¿Estuviste enfermo? Tal. La gente siento que quiere ser escuchada también. Que sienta que se preocupan por ella, que se interesan. Ok. Y Jesús se interesó por todos, independientemente de dónde vinieran O quienes fueran. lo que hacían, ¿no? Pues se fue por lo peor del mundo, el recaudador de impuestos, es como traición, ¿no? Que se interesara por él. Es como hoy en la política, imagínate, no sé, a alguien que odien en la política, decirle, vente, y la gente diría, oye, ¿por qué le invitas a esa persona que ha hecho tal No sabes cosa? cuánto ha robado. El samaritano. Exacto. Yo digo, los samaritanos, porque al final, ¿qué pensaban de ellos? ¿No? Lo peor que hay. ¿No? Sangre sucia. Mogos. Mogos, por eso lo dije. Esther dio con el clavo. Si hoy nosotros hemos sido llamados y hemos de vivir como hijos de Dios, esa es nuestra identidad. Es porque Jesús lo hizo primero con nosotros. Dijo Esther, si hoy hemos de ser si hoy hemos de buscar a alguien es porque Jesús nos buscó primero. Si hoy hemos de escuchar es porque Jesús nos escuchó en nuestra mayor necesidad. Él no nos dio lo que necesitábamos. No, Él no nos dio lo que merecíamos. Nos dio lo que necesitábamos. Todo empieza con Jesús, todo empieza con Dios, con el Espíritu Santo. Nosotros no somos las estrellas aquí. Querer serlo, intentar serlo, es robarle a Dios, ¿no? Voy a brincar a otro subtema, pero todo es un hilo conductor. Este subtema se llama siendo evangelizados. ¿Qué entendemos? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos evangelizar? Hablar de Cristo. Hablar de Cristo. ¿Qué otros? Enseñarle a alguien. ¿Enseñarle a alguien qué? Sobre la palabra, sobre el evangelio. Ok, enseñarle a otros el evangelio. Esther, ¿cómo se vivía el evangelismo en España cuando tú estuviste allá? Pues en campañas, Campañas de niños, shows, ¿no? los veranos, Campamentos, campamentos, así. ok. ¿A quién creen ustedes que hoy necesitamos evangelizar y por qué? Pues mira, yo de ahí de entrada es, como dijéramos, primero tu casa, ¿no? Yo siempre he tenido esa idea de que pues si tu casa está bien, lo de afuera está mejor. Ok. Porque pues al primero que debes impactar es a tus hijos, y tus hijos van a ir impactando y vamos a ir haciendo esa cadenita, ¿no? Ujú. Entonces creo que yo obviamente lo primero es tu hogar y los que están a tu alrededor de tu hogar, ¿no? O sea, tus vecinos, tus amigos de ahí, Ok. en fin. Empezar con la gente que realmente sabes que necesita escuchar algo nuevo, algo diferente. Ok, entonces, corrígeme si estoy mal, Charlie. Lo que yo escuché de ti es, el evangelismo para mí hoy empieza desde casa. Uh-huh. Es traer conocimiento de Dios a nuestra vida. Uh-huh. Nuestra fe en práctica. Sí. Después, eventualmente, Todo lo de afuera. los vecinos van a escuchar
hablar de lo que yo amo. Para ti hoy esto es evangelismo. ¿Quién creen que hoy necesita ser evangelizado? ¿Quién creen que hoy tiene que escuchar de Dios? Nosotros. Todos. Nosotros mismos. ¿Quiénes? Mire, perdón. O sea, nosotros. Ok. Rápidamente podemos ser prestos para decir los gays, los homosexuales, los transexuales, los homicidas, siempre tenemos una tendencia humana. A ver el error primero. Ajá, pero pocos van a decir nosotros mismos. ¿Por qué? Porque candil de la calle, oscuridad de su casa. Siempre algo hay mal con otros, pero menos con nosotros. Si hoy nosotros hemos de evangelizar a alguien, es a nosotros mismos. Todo empieza aquí, ¿no? ¿Cómo? Fluidez del evangelio. Traer luz a las áreas más oscuras de nuestra vida. Inclusive esas áreas que no queremos entregar. Esas áreas donde estamos bien contentos apapachando el pecado. Ahí Jesús también brilla. Por eso la necesidad de ser, como dice Mario, de reevangelizarnos todos los días, ¿no? Es un entrenamiento, es una práctica, como cuando aprendemos inglés. Ya casi vamos a ir terminando. Desarrollo 3 puntos más y terminamos. Evangelizar viene de la palabra evangelio. Exacto. ¿Qué quiere decir evangelio? Buenas noticias. Buenos modales. El evangelio, vivirlo, eventualmente nos va a traer buenos modales. Exacto, Mati, bien hecho, gracias. La palabra evangelio, en su palabra etimológica, viene del griego evangelion. El evangelion no siempre fue con una connotación religiosa. Nosotros hoy lo conocemos con un término hasta evangélico, ¿no? De ahí viene eso, evangélico. Y lo relacionamos con Dios, con Jesús, con el Espíritu Santo, con nuestros eventos, con nuestra doctrina, con nuestras formas de ser y hacer iglesia. No siempre fue así. El cristianismo lo adoptó de esta manera. La palabra evangelion, en uno de sus tantos significados, eran buenas noticias en connotaciones de guerra. Cuando el rey salía a pelear, a defender el territorio hasta conquistar y ganaba, eso era evangelion. ¿Por qué? Porque el rey decía, hemos ganado. Mensajero, ve y avisa a mi reino que hemos ganado. Entonces venía y gritaba, evangelion, evangelion, ganamos. Y toda la gente hacía fiesta. Cuando el rey pasaba por una ciudad que normalmente no pasaba, ¿qué crees que gritaba la gente? Evangelion, buenas noticias, viene el rey. Y hasta se cobraba un tributo para hacer que la ciudad estuviera bonita, para poner rosas, flores, lo que sea. Jesús es ese evangelion de Dios. Jesús es las buenas noticias de que alguien ya venció a la muerte. ¿Sabes? Esto nos deja entrever que cualquier persona que fuera un emisario, un mensajero de buenas noticias, era un ¿qué? ¿Un qué? Exacto, un evangelista. Nosotros hoy tenemos que ser mensajeros de buenas noticias, no de malas noticias. Y perdónenme que lo diga, muchas veces nosotros traemos a las personas a los pies de Cristo por miedo. Fíjate nada más nuestro discurso, nuestro speech. ¿A dónde vas a ir cuando mueras? Al cielo. ¿Por qué vas a ir al cielo, Matías? Por la buena. Por lo bueno que hacemos. Ok, muy bien, Matías. Muchas veces nuestras respuestas a esos discursos de miedo es porque soy bueno, porque siempre obedecí a mis padres, porque según la Iglesia Católica he diezmado, he dado las, ¿cómo le llaman? Las limosnas, porque cumplí con los 7 sacramentos. El evangelion, las buenas noticias, es de acuerdo a lo que yo hago, no a lo que alguien hizo por mí. Nuestro discurso es, ¿a dónde vas a ir cuando mueras? Uy, híjole, no lo sé. Yo creo que al infierno porque me porté mal. Exacto. Si nosotros hemos de ser evangelistas, es porque somos portadores de buenas noticias. ¿Dónde podremos ver esas buenas noticias en lo práctico? Adiós.
A Dios, ¿dónde lo puedes ver en lo práctico? Pues amando a esas personas, ¿no? Que Trayendo somos restauración a la vida de las personas. Ajá. El que robe, que no robe más, que trabaje. Por ejemplo, ¿qué dices? A los gays. Ujú. ¿Qué? Porque son gays, porque pecan de otra manera diferente a la mía, ¿no van a haber buenas noticias para ellos? Claro, son procesos, ¿no? Ajá. Obviamente. Esto tiene que ayudarnos a repensar y a reevaluar las noticias que estamos llevando. A lo mejor somos lo que en la sesión pasada vimos, mensajeros de malas noticias. Arrepiéntete, pecador, porque si no te vas a ir al infierno. Muchas personas ven el apocalipsis como eso. Como no saben a dónde van, se arrepienten por miedo. Ay, Utilizan hasta la doctrina del rapto para traer a las personas a Cristo. La típica película, dejados atrás, voy manejando, ¡fum!, el alma se fue y la persona, su cónyuge, se quedó. Cónyuge, perdón. Se quedó. No, es que mejor me voy a arrepentir, voy a venir a Cristo porque no sé a dónde voy a ir a parar. Esas no son buenas noticias. Las buenas... Eso es miedo. Eso es miedo, exacto, Charlie. Eso es miedo, eso no es Jesús. ¿Sabes? Como cristianos creemos, fíjate, que la encarnación, el que Dios se haya hecho hombre en Jesús, que la vida de Jesús, que la muerte de Jesús, que la resurrección de Jesús y que la segunda venida de Jesús son buenas noticias para la forma en que vivo hoy. Eso es Evangelion. Recuerda, ganamos, somos libres, pasamos de oscuridad a luz, somos restaurados por lo que Jesús hizo, no por lo que yo hice o estoy haciendo. Atanasio desarrolló esta imagen porque él, ya sabes, él es bien práctico, para definir lo que es la labor de un evangelista. Es traer a las personas de la no fe a la fe. ¿A la fe de quién? Adiós. Exacto, a la fe de Dios, a la fe en Cristo Jesús. Es ese trayecto, es ese caminar, es ese proceso en donde las áreas más cochinas de nuestra vida van a ir en busca de Dios. Ahí es buenas noticias para las personas. Esto sería muy bueno que lo pusieses en tu whiteboard. ¿Así? Ajá, tal cual, un puente entre la no fe a la fe. Y aquí es donde vamos a dejar la charla del día de hoy para hacerles unas preguntas, muchachos. ¿Qué áreas de nuestras vidas hoy necesitan pasar de la no fe a la fe? Déjate subo el brillo. Ah, no, está bien. ¿Qué áreas creen de nuestras vidas hoy necesitan pasar de la no fe a la fe?